Bien, entonces estábamos aquí, estábamos viendo los ejercicios todavía del 3-2, creo. Exactamente. ¿Cuál fue el último que hicimos? El 41. 41. Escojan otro. El 46. Miren, yo les recomiendo mejor el 48, porque si se fijan en el 46 la variable es h, pero en el 48 tenemos dos variables que son x y h, lo mismo en el 47. Entonces eso hace que sea más interesante, por ejemplo, el 48, ¿no? Oigo. Sí, profe. Quedamos que iban a estar aquí, ¿eh? No quiero estar repitiendo las cosas, muchachos. Ya pónganse pilas, por favor. A ver. A ver, ¿quién es el más enojón de todos sus maestros? Rápido. ¿Quién? Ninguno, profe. Bueno, a ver, rápido, ¿cómo es? Límite cuando h tiende a 0, ¿qué sigue? Raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Ok. Y x vale 0. No, Okay. mayor que 0. Sí. A ver. Ok, ahí nos está diciendo que h mayor que 0, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿por qué nos dice eso? Eso es muy importante, ¿eh? Si nos dice que h es mayor que 0, significa que en realidad este límite es por la derecha. Aunque no le ponga el superíndice, como nos dice que h tiene que ser mayor que 0, se entiende que es por la derecha. Es decir, si yo le hubiera puesto aquí superíndice, podría quitar esto, y es lo mismo. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, pues porque tiene raíces, entonces yo no le puedo sacar raíces a números negativos, por eso es que les dije que h sea positivo. Bueno, voy a evaluar el límite aplicando los teoremas, ya los voy a aplicar ya de forma directa. Si los aplico de forma directa, estamos de acuerdo que va a quedar así, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí estoy aplicando los límites hasta los teoremas, hasta la parte ya, el último paso. Ya obviamente me brinqué varios pasos. ¿Por qué me los brinqué? Pues porque se supone que ya los conocen. Si los estuvimos aplicando, pues ya nada más sería llegar a ese punto y ahora sí hago la sustitución directa. A ver. ¿Quién es la variable del límite? ¿Quién es la variable del límite? Es h. Entonces aquí yo tengo x. X es una variable, sin embargo la variable del límite es h. Por lo tanto, si yo le voy a sacar el límite a una variable que no es la correspondiente del límite, la voy a tomar como si fuera constante, como si fuera un número. Por lo tanto, este límite va a valer x, ¿sí? Más este límite va a valer 0, luego menos este límite, ya dijimos, va a valer x, por lo tanto va a ser raíz de x,
Y en el denominador pues me va a quedar 0, por lo tanto esto es 0 sobre 0. Es una forma indeterminada. ¿Sí? Bien. Como es una forma indeterminada, tenemos que aplicar un método o otra alternativa para calcular ese límite. Bien, ya hemos revisado una forma en cómo hacer frente a las indeterminaciones 0 sobre 0. ¿Cuál ha sido esa forma? Factorizar. Factorizar. Sí, todos los casos que hemos analizado, por ejemplo, ayer, han sido factorizando. En este caso no va a ser factorización. Cuando yo tenga una raíz par, lo que se recomienda o lo que muy probablemente va a ser lo correcto es multiplicar por el conjugado de lo que tiene raíz, tanto en el numerador como el denominador, porque esto implicaría que estoy multiplicando por 1 y por lo tanto el límite no se va a alterar. Entonces voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del que tiene raíz. Esto es el que tiene raíz, pero su conjugado ya sé que es con más. Obviamente, supongo que esta expresión que voy a racionalizar, así se le llama a este método, racionalizar, es decir, cuando multiplicas numerador y denominador por una raíz, así se llama racionalizar. Entonces, lo que voy a racionalizar tiene que ser un binomio, precisamente para que yo pueda racionalizar aplicando su conjugado. ¿Y por qué su conjugado? Porque lo que me estorba es esa raíz cuadrada. Y si estoy diciendo que es un binomio, al multiplicarlo por su conjugado, me va a quedar una diferencia de cuadrados. Y obviamente esa diferencia de cuadrados me puede permitir que yo elimine esa raíz que me esté estorbando. Por eso es que hay que aplicar este método. Entonces, por ejemplo, estos son binomios conjugados. Yo sé que el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Sobre, en el denominador, pues sí, ahí sí va a quedar h, pues, por esto. Ahí está. Bien, ¿qué sigue ahora? Aquí se cancela el cuadrado con la raíz. Hay que tener cuidado al hacer esa cancelación. En este caso, sí se puede asumir de esa forma, pero en ocasiones hay que tener mucho cuidado con eso. Luego lo vamos a ver si nos topamos con un caso especial. Y entonces va a ser x más h menos x sobre h por x más h raíz cuadrada de eso más raíz de x. Bien, ¿qué pasa? Que puedo cancelar esta x con esta x. Entonces me va a quedar h sobre esto. Y entonces, ¿qué puedo cancelar ahora? H. H, ¿verdad? H es factor en el numerador y también factor en el denominador. Las podría cancelar y entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Exacto, así es, ¿verdad? Sigo poniendo límite, ya quedamos que no me debe de dar huevo nada, todavía no lo he evaluado, ¿sí? Ahora sí, ya hago la sustitución directa y me va a quedar así. Y entonces, pues ya puedo incluso ahí hasta sumar. Me va a quedar 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí están de acuerdo? Profe. Y profe, A ver. Vamos a ver con matemática. A ver, ese límite, la función, díctenme la función, por favor. ¿Cómo es la función? raíz de x más h
menos raíz de X sobre H. Menos raíz de X, Sobre todo H. sobre H. ¿Sí les estoy compartiendo? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando H tiende a cero, ¿no? Sí, profe. Ahí va. Vean. ¿Sí o no? ¿Entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, agárrense otro. ¿Ya les gustó, verdad? Sí, profe. Dale. A ver, ya del 49 al 52, ya el último, para pasar al tema de continuidad. El 52. ¿Por qué no el 51? El 51 está mejor porque tiene raíces en el numerador y en el denominador. Mientras que el 52 nomás lo tiene en el numerador, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, el Sí, 51. profe. O sea, agárrense los buenos. O sea, esto ya dijimos que esto es como un qué. ¿Un qué? ¿Qué ¿Como un dijimos? juego? Bueno, pero es como un buffet, ¿sí o no? Cuando tú estás en un buffet, pues te vas sobre lo que se ve más sabroso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Luego, a ver qué es lo que tiene mejor pinta, ¿no? O a ver cuál es lo que me gusta más, ¿no? No, pues ahí empiezas a ver las papitas, los nopales, las frijoles, fritos, ¿no? Que mole, pues ahí, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ok, a ver, vamos a hacer el 51. Una pregunta, ¿va a haber clases el lunes? ¿No Creo, saben? creo que no, profe. Sí, según yo no, profe. Yo lo que estaba viendo que supuestamente iba a haber otro puente, ¿no? Digo, ya, la verdad ya da pena, ¿no? Tanto puente porque, hijo, sí, por ahí me vi eso y dije, bueno, pues no nos han dicho nada. Entonces no sé si ustedes les han comentado algo. Profe, estoy checando en el calendario del TEC y dice que el 15 de noviembre es el día inhábil. Ok. Bueno, miren, yo ese día, porque de hecho les debo clases. Yo espero esta semana ya poner todos los vídeos en el canal ya bien. Y el 15, si no va a haber clase, yo voy a grabar una clase. Yo voy a grabar una clase y la voy a subir. Sí, porque, o sea, no, si ustedes no entren, o sea, no entren cuando yo le esté dando. La voy a grabar y la voy a subir. Porque sí necesitamos avanzarle, ¿no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. sí, porque pues ya también, ya tanto puente, ya, sí da, tanta huevonada no es de Dios. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, entonces, ¿cómo es aquí? Rápido, pues. Raíz cuadrada de 25 más v, perdón, menos 5. Entre raíz cuadrada de 1 más v, menos 1. 1 más v. Menos 1. Ok, bueno. Vamos a aplicar, vamos a sacar el límite. De hecho, este límite obviamente va a ser una forma indeterminada. ¿Sí? Va a ser una forma indeterminada, pero bueno, vamos a evaluarlo.
Voy a aplicar los teoremas, pero ya, todos así directos. Para no estar haciendo paso por paso, eso ya lo saben. Ya nada más, como quien dice, voy a poner el penúltimo paso que se haría. Y pues creo que todos están de acuerdo que va a ser así, ¿no? Profe, ¿puede dejar de compartir? Sí, perdón. A ver, sería así. Luego menos límite cuando b tiende a 0 de 5 sobre límite cuando b tiende a 0 de 1 más límite cuando b tiende a 0 de v. Esto es dentro de raíz. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si ya hacemos la sustitución directa, este límite vale 25, este vale 0, luego menos 5, 1, 0 y menos 1. Entonces me va a dar 5 menos 5 sobre 1 menos 1, pero me va a quedar 0 sobre 0. Es una forma indeterminada. ¿Sí? Es una forma indeterminada. Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver entonces? Bueno, pues aplicando algún artilugio. Nuevamente, aquí vamos a racionalizar. ¿Por qué vamos a racionalizar? Porque tenemos binomios donde uno de los términos es raíz. Entonces vamos a racionalizar. ¿Verdad? Siempre que tengamos raíces cuadradas en binomio, hay que racionalizar multiplicando por el conjugado. Ok, entonces voy a volver a poner el límite. Pero la pregunta es, ¿a quién racionalizo? ¿Al numerador o al denominador? O a ambos. Porque en el numerador y en el denominador tengo binomio y uno de los términos es raíz. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tú solo te puedes dar cuenta. Bueno, ustedes mismos pueden darse cuenta. Es muy incómoda el dividir entre 0. Es muy incómodo dividir entre 0. Entonces yo pensaría en racionalizar el denominador. Porque si racionalizo el denominador, voy a poder probablemente quitar esa división entre 0 que es muy molesta. ¿Sí? Ahora, si yo al racionalizar el denominador aún continúo con una forma indeterminada, pues ahora significa que lo tendré que hacer con el numerador. Es como ver que la matemática es buena onda y me dice, vas bien, pero hace falta que hagas esto. Así de simple es. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo primero racionalizando el denominador, porque en el denominador tenemos un 0. Un 0, hay una división entre 0, y eso es muy incómodo. El que haya 0 en el numerador no es incómodo, en realidad solamente cuando está en el denominador. Entonces, por eso vamos a hacerlo con el denominador. Entonces voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, que sería
1 más v, bueno, raíz de 1 más v más 1 sobre raíz de 1 más v más 1. Acuérdense que tiene que ser numerador y denominador, porque eso significa que estamos multiplicando por 1 y no se va a alterar para nada la expresión. ¿Sí? Siempre que en una expresión, vamos, dentro de una expresión yo puedo multiplicar por variables, pero para que no se altere tiene que ser lo mismo en el numerador que en el denominador, porque eso significa que estamos multiplicando por 1, y recuerden que el 1 es el elemento neutro multiplicativo. Claro que no se van a poder sacar. En el caso de los números sí los puedo sacar, las constantes. Pero esto implica que tengo variables, esto no lo puedo sacar, tienen que quedarse allí dentro de la operación que estoy realizando. Entonces, me va a quedar límite cuando b tiende a 0 de raíz de 25 más v menos 5 por raíz de 1 más v más 1 sobre, y en el denominador me va a quedar la diferencia de cuadrados, que sería así. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Límite cuando b tiende a 0. En el numerador no puedo hacer nada. Lo voy a dejar así. Y en el denominador, pues me va a quedar uno más v menos 1. 1 más v menos 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar límite cuando v tiende a 0 de la raíz de 25 más v menos 5 por raíz de 1 más v más 1 sobre v. Sobre v. ¿Y qué pasa? Si hago sustitución directa me va a quedar 0 sobre 0. Vean, 0. Aquí me va a quedar raíz de 25, 5 menos 5, 0 por esto que va a ser 2, 0. 0 sobre 0. Sigue estando la forma indeterminada. ¿Qué significa? Que las matemáticas nos están diciendo, tienes que hacerlo de nuevo. ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. Vas bien, pero tienes que hacerlo de nuevo. ¿Cómo lo voy a hacer de nuevo? Pues ahora con este. Le toca a este, ¿no? Le toca a este. A ver, entonces vamos a ver. Este así se queda. Y entonces ahora voy a multiplicar por el conjugado de este. Que va a ser así. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar límite cuando b tiende a 0. Este por este son binomios conjugados. Al multiplicarlos, ¿están de acuerdo que me va a quedar así, no? A ver, si no, no me va a caber. A ver, bueno, me va a quedar así para que vean. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Eh? ¿Y entonces qué pasa?
Luego este 5 al cuadrado es 25, con este menos 25 se va a cancelar y me va a quedar así. Me va a quedar nada más, aquí nada más me va a quedar la v, ¿sí o no? Y la v va a multiplicar a 1 más v más 1, ¿lo oigo? Oigo, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Y luego qué sigue? ¿Podemos cancelar la V? Ok, y ya hacemos la sucesión directa y me va a quedar, pues ¿qué me va a quedar? 2 décimos, un quinto, ¿no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo está eso? ¿Eh? ¿Cómo está? Bien, profe. Algo largo, pero está bien. ¿Cómo es? Rápido. ¿Cómo es el límite? ¿Cómo es? Raíz cuadrada de 25 más u ¿Ve? menos 5, todo eso sobre raíz de 1 más u A ver. menos 1. ¿Sobre quién? Raíz de 1 más u menos 1. Cuando v tiende a 0. ¿Verdad? Ahí les va. Ahí está. ¿Sí o no? Sí, profe. Apenas va a hacer esos ejercicios. ¿Sí o no? Son esos, les digo que son esos ejercicios así como chorrilleros, porque salen sin sentir. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, dudas, preguntas. No, profe, todo bien. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de continuidad, ¿sí? El tema de continuidad es muy importante, muy, muy, muy importante en cálculo, tanto diferencial como integral. Entonces tiene que quedar muy claro. Yo no sé si en la prepa vieron el tema de continuidad. A ver, para empezar, ¿sí vieron estos límites, este método de racionalizar? ¿Quién sí lo vio? No, yo no, profe. Yo ¿No? tampoco. Uh. Ustedes llevaron todavía su clase de cálculo en línea, ¿verdad? Cuando estaban en la prepa. ¿La Sí, llevaron? profe. ¿Sí? ¿También se las daban en línea o cómo era? A mí no me daban en línea esa clase. Nada más me mandaban trabajos. ¿Nada más le mandaban trabajos? Sí, pero nunca vimos límites. Nos quedamos en lo de las primeras funciones que vimos. Uh, no, pues sí, sí fue muy poquito, ¿no? Sí, Esa clase yo sí la vi presencial, profe, ¿En dónde? en la prepa.
Por eso, ¿pero en dónde? Bueno, estaba en el ICIMA. Mm. Pero pues hace 3 años, yo creo. Ah, Sí. bueno, no, pues sí, pero pues tú porque, pues sí estaba todavía todo presencial, ¿no? Sí, No, yo digo el año pasado cuando pues estaba la situación esta, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo es este método, ¿eh? Fíjense, ya vimos dos métodos, cuando nos dé forma indeterminada, ya vimos dos métodos. Uno, factorizar, otro, racionalizar. ¿Cuándo se aplica uno y cuándo se aplica otro? El de racionalizar es siempre que tengamos un binomio y por lo menos uno de los términos tenga raíz cuadrada. Pero tiene que ser binomio porque recuerden que multiplicamos por conjugado. Y obviamente si no tiene esa forma, pues hay que factorizar. Por ejemplo, ¿dónde sí factorizamos? Factorizamos, por ejemplo, en este, ¿se acuerdan? También factorizamos en este. Bueno, este de hecho no se puede factorizar, pero lo resolvimos de forma, bueno, lo comprobamos gráficamente. Aquí también voy a tener que factorizar, aquí voy a tener que factorizar, aquí también. Fíjense cómo aquí me da forma indeterminada. Si yo hago por sustitución directa este límite, me va a quedar -1 más 1 sobre 1 menos 1 va a ser 0 sobre 0. Entonces tengo que factorizar. Ahora, en el denominador tengo diferencia de cuadrados y en el numerador tengo suma de cubos. Pero la suma de cubos, también vi la factorización de la suma de cubos en la prepa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? No oigo. Sí, profe. O sea, yo sé que muchos se quedan así como que es verdad, se les viene el recuerdo de la prepa, ¿sí o no? así es, profe. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar entonces al tema de continuidad. ¿Quién sí vio este tema en la prepa? Rápido. ¿Quién sí lo vio? ¿Nadie? No, profe, yo no lo recuerdo. Uf. Bueno, pues pongan atención, ¿eh? Pongan atención. Fíjense bien, ¿qué es el tema de continuidad? Una forma de explicarlo de manera muy coloquial es que una curva, recuérdense que una curva, pues es la gráfica de una función, ¿sí? Claro, en el caso de las líneas rectas, pues no va a ser curva, sin embargo, el término curva lo podemos utilizar en forma general, o lo que es lo mismo, la gráfica. Si al graficar una función, ¿sí? Al graficar una función, yo soy capaz de jamás separar el lápiz de la hoja donde estoy graficando. Si yo soy capaz de graficar una función sin separar el lápiz de la hoja, entonces la función es continua, por lo menos en el intervalo donde estoy graficando. ¿Sí? De hecho, la palabra continuidad, pues se refiere a algo que es ininterrumpido. Sí están de acuerdo, es algo que no tiene interrupción, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, por eso decimos que una función es continua si su gráfica no tiene interrupciones, no es interrumpida, sino que es continua. De hecho, por eso se llama continuidad. Entonces, aquí tenemos unas grafiquitas, ¿verdad? De unas funciones y observamos, por ejemplo, que en el inciso A
pues es discontinua. Entiéndase por discontinua cuando no es continua. Entonces aquí pues no hay continuidad, ¿verdad? Porque yo para trazar este arco, luego tengo que separar el lápiz de la hoja para trazar la otra parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo esta asíntota. Y también esta es discontinua. Entiéndase que discontinuo no es continuo. Entonces esta tampoco es continua. ¿Por qué? Porque observo que trazo esta parte, pero luego para trazar la otra parte tengo que forzosamente separar el lápiz de la hoja para continuar trazándola. Esta tampoco es continua porque, observen, tengo que hacer un brinco, puesto que no contiene este punto. No existe la función cuando x vale a, pero ya después tengo que seguir trazando. Entonces aquí tengo que levantar forzosamente el lápiz del cuaderno. Y lo mismo aquí. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué significa que una función sea continua? Una función es continua en un número si se cumplen esas tres condiciones. La primera de ellas es que f evaluado en a, o sea, en ese número, esté definida. La segunda, que el límite cuando x tiende a ese número de la función exista. Y la tercera, que el límite en ese valor sea igual a la función evaluada en dicho valor. ¿Sí? Se necesitan estas tres condiciones para que una función sea continua en un número. Ahora, una función es continua en un intervalo si para cualquier valor de dicho intervalo se cumplen estas tres condiciones. ¿Sí? Y también podemos decir a modo de corolario que una función es continua en su dominio. ¿Por qué? Pues porque existe en su dominio. Por lo menos en su dominio sin coger los extremos. Sí, eso también es importante. Ahorita a ver si checamos un ejercicio de esos. Miren nomás. Aquí está lo que les comentaba. Una función es continua en un intervalo abierto si es continua en todo número de dicho intervalo. ¿Sí? Y luego, es continua sobre un intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto de A a B, vean, pero en los extremos se cumple que el límite sea igual a la función. Ahora, observen cómo en los extremos solamente van a poder ser límites laterales. A es el extremo inferior del intervalo, por lo tanto, el límite tiene que ser por la derecha de A. No puede ser a la izquierda, porque a la izquierda pues ya no pertenece al intervalo. Y en el límite superior es B, en el límite superior tiene que ser por la izquierda, es lógico, ¿verdad? No puede ser por la derecha, porque B es el número más grande del intervalo que estamos analizando. Bien. Y luego, pues bueno, aquí estamos viendo cómo la continuidad se puede aplicar también a una suma o producto o cociente de funciones. Y aquí viene un tema muy importante: discontinuidad infinita, discontinuidad de tipo salto o discontinuidad removible. Este tema lo vamos a estudiar con un ejemplo, pero les voy a adelantar algo. Una discontinuidad infinita se le llama también discontinuidad de salto. Cuando tenemos estas discontinuidades, nos dice si el límite cuando x tiende a por la izquierda es L1 y el límite por la derecha de a es L2, siendo que L1 y L2 son diferentes,
entonces se dice que tiene una discontinuidad finita o una discontinuidad de salto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a checar. Ahora, una discontinuidad removible es si el límite existe, pero f no está definida en A. Es decir, la función evaluada en A es diferente al límite en A. Entonces es una discontinuidad removible. Eso también es interesante. Y finalmente la discontinuidad infinita es cuando tenemos una asíntota vertical. Creo que incluso esto ya también se los he comentado cuando vimos el tema de las asíntotas. Y ya les había hablado creo que de este tema. Entonces discontinuidad infinita es cuando existe una asíntota vertical. Discontinuidad finita o de salto es cuando el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, pero existen. Y la discontinuidad removible es cuando el límite existe, pero no está definido en dicho valor. Ahora, aquí viene, por ejemplo, el tema de continuidad para la función inversa. Acuérdense que f superíndice menos 1 es función inversa. Y entonces dice, continuidad de una función inversa. Si f es una función continua 1 a 1 en el intervalo de AB, entonces f inversa es continua ya sea sobre el intervalo de f de A, f de B, o sobre f de B, f de A. A ver si te lo checamos. Y luego, por ejemplo, también aquí está lo que es el límite de una función compuesta. Recuerden que una función compuesta es una función de una función, entonces el límite de una función compuesta es la función del límite de la función interior. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo de eso. Teorema del valor medio también es interesante. Pero vamos a dejar esos teoremas para más adelante. Ahorita ya hay que pasar a los ejercicios. Ya nomás. No oigo. Oigo. Sí, profe. Se ven bien, profe. Dice, encuentra los números en caso de haberlos en que la función dada es discontinua. Bueno, primero que nada, una función es continua. Una condición necesaria para que una función sea continua es que lo sea en su dominio. ¿Sí? O sea, esa es una función, esa es una condición necesaria. ¿Por qué digo que es necesaria? Porque no es suficiente. Hay funciones que pueden ser discontinuas en su propio dominio. Por ejemplo, las funciones por partes. Eso recuérdenlo. Las funciones por partes pueden ser discontinuas aún en su dominio. Pero las funciones que no son continuas generalmente van a ser continuas en su dominio. Entonces, todas estas funcioncitas que tenemos aquí, estas son funciones que no son por partes. Entonces, significa que es casi, podemos afirmar que van a ser continuas en su dominio. Entonces, si nosotros sacamos el dominio, podemos saber en donde sí son continuas y en donde no pertenezca a su dominio, pues van a ser discontinuas. Por ejemplo, la número 4, ¿quién me dice cuál es el dominio de la número 4? A ver, incluso para darle puntos extras. Rápido. ¿Quién es el dominio de la número 4? ¿Quién es? Los números reales de -1 a 1.
No. No. No sería Ah, 0,4. a ver, perdón. Ven. ¿Dijiste cuál? Menos 1 a 1. De -1 a 1. Pero falta. A ver, ¿quién más? Sí es eso, ¿no? Todos los números reales de -1 a 1. No, está a medias. Está a medias. ¿Por qué está a medias? A ver, dítamela, por favor. ¿Es f de x igual a qué? X cuadrada menos 1 sobre X a la cuarta menos 1. Esa función, a ver, ¿qué restricción se cumple allí? ¿Qué restricción se cumple allí? ¿Cuál? ¿Qué restricción? ¿Cuál restricción se cumple? Para sacar el dominio. Rápido. Que el denominador no vale 0. Que el denominador no valga 0. ¿Sí? Que el denominador no valga 0. Sin embargo, voy a factorizar. Es diferencia de cuadrados, me queda así. Esta también es una diferencia de cuadrados, me queda así. Sin embargo, esta todavía, bueno, lo voy a dejar así, miren. Más fácil. Esta no la factorizo, pero el denominador sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Eliminar las X cuadradas? No. No. A ver, ¿se entiende lo que hice, sí o no? ¿Factorizó? Ok, ¿qué puedo cancelar? Las x cuadradas más 1. ¿Cuál es x cuadrada menos Menos 1? 1, perdón. Sí, es que hay que decirlo bien. Puedo cancelar esto, ¿y qué me va a quedar? 1 sobre x cuadrada más 1. Ahora, una cosa muy importante. Si yo cancelo, ya se los he dicho muchas veces, si yo cancelo, entonces, ¿qué? Si yo cancelo, tengo que descartar lo que hace 0 lo que cancelé. Y lo que hace 0 lo que cancelé es el quién, el más menos 1. ¿Sí se entiende o no? El más menos 1 hace que lo que cancelé valga 0. Entonces, si yo lo quiero cancelar, tengo forzosamente que decir que x no puede valer más menos 1 porque ahí valdría 0 lo que eliminé. ¿Queda claro o no? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces ya estoy descartando estos dos valores. Y si los estoy descartando no pertenecen al dominio. Por eso es que el dominio
van a ser todos los números de menos infinito, bueno, todos los números menores de menos 1, unión de menos 1 a 1, unión de mayores que 1. ¿Sí se entiende o no? Van a ser todos excepto el más menos 1, por eso es que sería menores que 1, unión de menos 1 a 1, unión de 1 a infinito, de mayores que 1. ¿Se entiende o no? ¿Sí? No oigo. Profe. Entonces, en estos valores va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque al simplificar, yo puedo cancelar, pero tengo que descartar lo que haga cero aquello que cancelé. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando estuvimos viendo límites, yo les decía, a ver, ¿podemos cancelar? Y me decían, sí. ¿Por qué? Porque nunca va a valer cero, porque el límite dice que se aproxima. Nada más aquí no tengo límite. Aquí sí tengo que decirlo. ¿Se entiende o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya se acabó la clase. Vamos a dejarle aquí. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde. Un abrazo. Excelente tarde. Adiós, profe. Bonita Adiós, tarde. profe. Gracias, Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Sí.